Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Después de 2 meses de interrupción para dar fiel y estricto cumplimiento al confinamiento de manera tal de cortar la cadena de contagio, volvemos al aire y en el programa del día de hoy, en el análisis de la coyuntura, vamos a conversar en 2 segmentos, 2 temas de especial trascendencia. En el primer segmento conversaremos sobre las elecciones regionales que, a tenor de lo que establece la Constitución, deben realizarse en el país. Y luego de la pausa, en el segundo segmento vamos a conversar de Colombia a 2 niveles. Primero, la situación que se generó en la frontera, específicamente en La Victoria y zonas aledañas, pero que también impacta a lo largo y ancho de los más de 2.000 kilómetros lineales fronterizos que tenemos con Colombia. Y en un segundo orden, sobre Colombia, las protestas de indignación de un pueblo que se cansó de imposiciones de medidas y paquetes neoliberales. Para entrar en materia en el día de hoy, debemos entender que en lo atinente a las elecciones regionales, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde para este año 2021 elecciones para gobernadores, alcaldías, consejo legislativo regional y consejo municipal. Instalada la nueva Asamblea Nacional y cumpliendo sus competencias de control político, y además a ello se suma que fue producto de una propuesta de la Mesa de Diálogo Nacional, se procedió a la designación del Comité de Postulaciones Electorales, quien, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Electoral, tiene la responsabilidad de abrir el concurso de credenciales para los aspirantes a candidatos o candidatas a integrar el CNE. Es así como el Parlamento Nacional, dirigido en esta oportunidad por el camarada Jorge Rodríguez, juramentó al Comité de Postulaciones. Veamos el video. Queridas diputadas, queridos diputados, representantes de la sociedad civil escogidos para la conformación del Comité de Postulaciones Electorales. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sobre todo en lo concerniente al cuidado y la defensa de la voz del pueblo de Venezuela? ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Quedan ustedes investidos como miembros del Comité de Postulaciones Electorales, que revisará y escogerá en base a las credenciales a las rectoras y rectores del Poder Electoral de Venezuela para los próximos 7 años. Cumplida con esta tarea por parte de la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones Electorales, a la sazón presidido por el diputado Alessandrelo, inició el proceso de postulación para la apertura de la presentación de credenciales de los aspirantes, pero paralelamente la Asamblea Nacional, como producto de los acuerdos también de la Mesa Nacional de Diálogo, se había emitido una solicitud
de que las elecciones se realizaran de manera conjunta, revisando y evaluando el ordenamiento jurídico vigente, nos dimos cuenta que existe una ley, que es la Ley de Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estatales y Municipales, y se procedió en un acuerdo político a presentar un proyecto de ley derogatoria. Fue presentado el proyecto de ley derogatoria y es así como la Asamblea Nacional, una vez que el proyecto aprobado en primera discusión fue a la Comisión Permanente de Política Interior, revisado el proyecto, evaluado, aprobado en comisión, se remitió el informe a Secretaría y a Junta Directiva para su segunda discusión, de manera tal de que fuese sancionada por la Asamblea Nacional esa ley derogatoria y tal cual establece el 214 constitucional, remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación en Gaceta Oficial. Veamos el video donde la Asamblea Nacional aprueba la derogatoria de la Ley de Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estatales y Municipales del 2010. Someto entonces a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el proyecto de ley derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estatales y Municipales. En consideración, queridas diputadas, queridos diputados, sírvense a hacerlo de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Esta ley contenía disposiciones que impedían que se realizaran de manera conjunta las elecciones para gobernadores y alcaldes y las elecciones para consejos legislativos y consejos municipales. Derogada la ley, la Asamblea Nacional le brinda al nuevo Consejo Nacional Electoral todas las facilidades de manera tal de que una vez que fue instalado, como se hizo en efecto, y luego de la designación y juramentación por parte de la Asamblea Nacional, esta Junta Directiva proceda cuando le estime pertinente presentar al país el cronograma que regirá dichas elecciones. Antes de hablar de las elecciones, yo quiero que también veamos el video, el material, donde la Asamblea Nacional juramenta a los rectores y rectoras principales, 5 principales y suplentes, 10 suplentes del nuevo Consejo Nacional Electoral. Ciudadanas y ciudadanos designados por la Asamblea Nacional de Venezuela como rectoras y rectores principales y suplentes del Poder Electoral. ¿Juran ustedes, en el nombre de Dios y en el nombre de Venezuela, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en lo contenido en el artículo 293, referido a las funciones del Poder Electoral? ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Quedan juramentados como rectoras y rectores, principales y suplentes del Poder Electoral venezolano. Instalado y constituido el Poder Electoral venezolano, iniciaron su trabajo
y las organizaciones con fines políticos, en lo que a nosotros respecta, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, estamos preparando la metodología a aplicar para la escogencia de los mejores cuadros, hombres y mujeres revolucionarios y revolucionarias, quienes serán nuestros candidatos y candidatas a gobernadores o gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, legisladores o legisladoras regionales y a concejales o concejalas. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, como vicepresidente de Disciplina Revolucionaria, quiero recordarle a toda nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, los que aspiran a dichos cargos de elección popular, que durante los días 3, 4 y 5 de marzo se efectuó la tercera plenaria del cuarto Congreso Socialista. El Congreso Socialista del PSUV es la máxima instancia de toma de decisiones y dentro de las aprobaciones de este Congreso está contenido lo siguiente, y lo leo textualmente. En cuanto al método para la selección de candidatas y candidatos alcaldes y gobernadores del PSUV, reconocemos el carácter victorioso de nuestros diferentes métodos de selección de candidatos y candidatas adoptados según las diferentes coyunturas desde la fundación de nuestro partido, permitiendo estos métodos que la Revolución Bolivariana acumule un récord de 23 victorias en 25 procesos electorales, con una efectividad del 92%. Para ello proponemos, nos apegamos plenamente a lo establecido en el artículo 6 de los estatutos de nuestro partido, que establece los métodos de la democracia interna. Cuando revisamos el artículo 6 de los estatutos de nuestro partido, leemos lo siguiente. Métodos de la democracia interna. Estos son los estatutos del partido, el libro rojo. Para la toma de decisiones y elecciones internas el partido podrá utilizar diversos métodos: elección directa, universal y secreta, cooptación, elecciones de primero, segundo o tercer grado, opinión y consenso, los cuales se determinarán por las diversas instancias de dirección de acuerdo a las condiciones políticas. ¿Qué decidió el Congreso del partido? Leo el parágrafo único. El método de cooptación será solo aplicado por el presidente del partido y por la dirección política nacional previa autorización del presidente. El compañero presidente Nicolás Maduro, a la sazón, también es presidente de nuestro partido. Por lo tanto, yo hago un llamado a la mesura, a la sinderis, a la ponderación, a los que aspiran, para que no estén proponiendo métodos, porque el Congreso del PSUV se lo delegó al presidente del partido y el compañero presidente Nicolás Maduro el día 5 de marzo, desde el cuartel de la montaña, le consignó la responsabilidad o le asignó la responsabilidad al camarada Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido. Por lo tanto, cualquiera que proponga un método de manera populista para congraciarse con las bases, lo primero que hay que decirles es que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. No tienen ninguna validez, porque ya el Congreso del partido decidió y nosotros, bueno, vamos a esperar que la dirección nacional presente el método y se inicie el proceso para la escogencia de nuestros candidatos y candidatas rumbo a una gran victoria del pueblo venezolano. Vamos a una pausa y al regreso continuaremos con el análisis de coyuntura. Vamos a conversar sobre Colombia. Pero antes veamos el video de la declaración
de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, anunciando las elecciones regionales. Vamos a la pausa con el siguiente material. En el día de hoy, la rectora y los rectores integrantes del Consejo Nacional Electoral nos hemos reunido en sesión extraordinaria para iniciar las actividades destinadas a avanzar en el próximo proceso electoral. En este sentido, queremos informarle al país las decisiones que hemos adoptado. Primero, quisiéramos anunciarle al país que una vez conocida su viabilidad técnica, hemos acordado la realización de elecciones conjuntas, regionales y municipales. De esta manera, se elegirán en la misma fecha gobernadores, alcaldes, legisladores, a los consejos legislativos y también los concejales. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, y en este segmento vamos a conversar sobre Colombia en dos niveles. Primero, lo acaecido en la frontera venezolana, específicamente en La Victoria, y en un segundo orden, el conflicto interno producto de la implementación de paquetes inhumanos neoliberales. Con respecto a ello, a la situación que se generó en la frontera, yo quiero que entendamos que allí no está la mano de grupos guerrilleros, narcotráfico, gobierno colombiano, paramilitares. No, el cerebro de esta operación es el imperio norteamericano. Ahí está la CIA, está la DEA, están las unidades militares norteamericanas que están en sus bases, y está la Brigada Especial Ranger que entrena ciudadanos para subvertir el orden interno a la usanza de Libia, a la usanza de Yemen, a la usanza de Irak, a la usanza de Siria. Y esa brigada la trajeron en junio del año pasado a Colombia. ¿Cuál es el objetivo de ello, el espíritu de esta acción? Trasladar el conflicto armado colombiano hacia Venezuela. ¿Por qué y para qué? Para tener allí una zona caliente de manera tal de controlar el territorio. ¿Y por qué utilizan a una facción desertora de la guerrilla colombiana FARC? Porque la misión era establecer campamentos de la FARC en el lado venezolano, dentro del territorio venezolano, y allí los que estaban en estos campamentos con uniforme de la FARC, ubicados en las adyacencias a las unidades militares venezolanas, tener sus campamentos, plantar coca y construir los laboratorios. ¿Por qué? Bueno, porque Colombia y los Estados Unidos siempre, para satanizar
criminalizar y estigmatizar esta libertaria revolución, nos han dicho que somos los responsables de lo que está pasando en Colombia, que la guerrilla existe en Colombia porque Venezuela la protege. Es más, tienen el tupé de acusar a nuestro país de que es un santuario de la guerrilla colombiana. Y lo que es mucho peor, el descaro de decir que Colombia no tiene narcotráfico, que el narcoestado es venezolano, es Venezuela. Al extremo de que en la Asamblea General de Naciones Unidas del 2019, el payaso de Duque, cuando profirió su discurso, le enseñó al mundo un libraco de 154 páginas, manifestando que estaban las pruebas de que los campamentos guerrilleros estaban en Venezuela y que las acciones de la guerrilla en Colombia se urdían con la protección del gobierno revolucionario de Venezuela. Lo que no sabía ese imbécil es que cuando se revisaron las pruebas resulta que tanto las coordenadas que dio, que estaban dentro de Colombia, como la fotografía fueron hechos acaecidos dentro del territorio colombiano, fotos viejas que ya habían sido reseñadas por la prensa. Por lo tanto, con esta acción, cuando se presentara a la Asamblea General de Naciones Unidas, presentarían las fotografías aéreas, campamentos guerrilleros dentro de Venezuela, laboratorios de droga dentro de Venezuela, plantaciones de coca dentro de Venezuela y en las inmediaciones de cuarteles militares venezolanos para decir, ahí está el narcoestado protegiendo la plantación, protegiendo la guerrilla, la Fuerza Armada venezolana, su mito de cartel de los soles, que yo le reitero, para que exista un cartel se tiene que cumplir 3 condiciones: el cultivo, y Venezuela es libre cultivo; el procesamiento, Venezuela es libre de laboratorio; y el trasiego, es decir, el transporte, y el 85% de la droga colombiana sale por el Pacífico. Venezuela no tiene costas en el Pacífico. Pero ellos lo siguen repitiendo, para darle concreción a esta acción y blanquear ese falso positivo. Utilizaron un sector disidente de la FARC y se generaron las acciones militares por parte de Venezuela para hacer respetar nuestra soberanía patria. De manera corajuda, el compañero presidente Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, emitió las órdenes a la institución castrense y se iniciaron las operaciones. Pero resulta, hay un pero, que los que quisieron trasladar un conflicto armado en Venezuela para que luego aparecieran las organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja elaborando informes de violación de derechos humanos, resulta que paralelamente el presidente colombiano envía al Congreso una ley para incrementar la recaudación de impuestos que se llamó Ley de Solidaridad Sostenible. Así se llama la ley, Solidaridad. ¿Cuál era la propuesta de Duque? Esa propuesta implicaba primero el aumento en el pago del IVA a través de los bienes y servicios. Todos los bienes y todos los servicios le incrementaba el IVA. Luego, aumento del pago de servicios funerarios, hasta después de muertos seguían pagando. Ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta, lo cual pagarían impuestos los sectores con menos ingresos. Pero además el pago del IVA iba también incrementado al consumo de la gasolina. Yo quiero hacer notar el carácter inhumano, excluyente y neoliberal de esa propuesta de Duque, que soslaya un principio impositivo que establece que quien más tenga es el que más paga, ya que esa propuesta contenía de manera, oigan, para que entendamos la chispa que incendió la pradera de tanta indignación acumulada en ese país,
contenía de manera global una imposición tributaria del 73% para las personas naturales, es decir, los ciudadanos de a pie, y solo el 27% para las personas jurídicas, empresarios y empresas. Estas medidas y otras acciones aplicadas por el gobierno sirvieron de combustible para que se encendiera la mecha y el pueblo de Colombia, como un todo, se fue a las calles y lo dicen en sus declaraciones que prefieren enfrentar tanques, enfrentar gases, enfrentar represión policial, enfrentar bayonetas, pero luchando por una causa justa y no que los maten en sus casas con los brazos cruzados. Ante la explosión del pueblo en la calle pidiendo caminos de dignidad y respeto y atención social, ¿usted sabe cuál fue la respuesta del narcoparaco gobierno colombiano? Veamos el siguiente video con la declaración del presidente Duque. Conforme a la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. Nuestras fuerzas militares, entrenadas para actuar en contextos urbanos, están apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Es decir, que la decisión de este gobierno, lejos de atender el clamor de un pueblo, sacar la Policía Nacional y a poner a la Fuerza Armada en apoyo. Y como si eso fuera poco, quien mueve los hilos de esa marioneta que se llama Iván Duque, publica un tuit en los siguientes términos. Aquí está el padre de los narcoparacos, Álvaro Uribe Vélez, en su cuenta @AlvaroUribeVel. Apoyemos el derecho de soldados, no hay derecho para el pueblo, no, el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas. Oigan, para que entiendan cómo se vive en Colombia, lejos de entender el clamor popular de los pobres y los humildes, que gimen en la miseria y que esta medida impositiva los iba a llevar a desaparecer de la faz de la tierra. Este señor, que dice ser un dirigente social, apoya el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo. Mira cómo llama entonces, mientras pide que apoyen el derecho de los soldados a utilizar y el policía a utilizar armas, al pueblo que sale a la calle pidiendo justicia social, los llama criminales del terrorismo, cuando el único terrorismo terrorista es él. Gigantescas manifestaciones observamos nosotros a través de los distintos medios en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, han hecho recular a Duque y la rancia oligarquía que gobierna ese país, o hermano país y pueblo sufrido. Veamos, yo sé que ha estado copado la escena mediática con videos de violación de derechos humanos de un pueblo que protesta, pero veamos el siguiente video del pueblo protestando en Colombia.
finalmente no le quedó de otra a Duque que anunciar que retiraba la reforma que había llevado al Congreso. Pero no solo eso, un día después que el Congreso retira la reforma, renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y ellos pensaban que con esa acción ya las protestas se iban a disipar o a disolver. Sin embargo, continúan las protestas porque las causas de la indignación se han acrecentado. Veamos el siguiente material. A esta hora regresamos a Cali con Cindy Rodríguez, quien nos tiene detalles del pronunciamiento que hizo el CRIC ante esta situación. Cindy. Así es, mire, Giovanni Yule, que es el dinamizador político del CRIC, ha indicado pues que la petición de esa comunidad es clara. Lo que necesitan es establecer un diálogo directo. Páralo. Vean esto. Noticias Caracol en vivo desde Cali y La Coletilla. Ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Oye, ponlo aquí, métele la lupa aquí. No, para que se vea, no más largo, no, ábrelo más, que se vea completa la frase, vean. Ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Los indígenas no son ciudadanos, ahora sí, los indígenas no son ciudadanos, no son sujetos de derecho, para ellos no hay respeto. ¿Se entiende entonces por qué la indignación de un pueblo que nunca ha sido respetado? Esto es bochornoso. No hay organismo de derechos humanos que se pronuncie. No hay Naciones Unidas que se pronuncie, ni OEA que se pronuncie, ni Bachelet que se pronuncie. Los indígenas no son ciudadanos. Los ciudadanos son los de la oligarquía colombiana. Y en medio de esa indignación, el gobierno decidió convocar a un diálogo. Y por la parte de los grupos que protestan, se conformó una organización que se llamó Comité del Paro y se reunieron el gobierno y el Comité del Paro Nacional y obviamente no se llegó a ningún acuerdo porque la posición del gobierno, primero, no fue conciliatoria, segundo, no fueron en una actitud de negociación, sino totalmente impositiva, al extremo que el Comité del Paro hizo solicitudes como esta. Primero, respeto a los derechos humanos, no se los garantizaban. Segundo, cese de la represión, tampoco transigió el gobierno en eso. Y tercero, el retiro de la Fuerza Armada, al cual el gobierno no accedió. Así están las cosas en la hermana Colombia mientras un pueblo está en la calle pidiendo caminos de dignidad. Vamos a una pausa y al regreso voy a estar conversando de tanto el tema electoral como el tema Colombia con el camarada diputado Gerardo Márquez, segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Pero antes vamos a ver el siguiente material de nuestro compañero presidente Maduro, quien se refirió al caso Colombia. Vamos a la pausa y volvemos con Gerardo Márquez. Ahí vemos al pueblo de Colombia gritando justicia, gritando por la vida, llorando el dolor de los muertos y desaparecidos. Ahí vemos al pueblo de Colombia huérfano, agredido, de todas formas explotado y expoliado. Ahí vemos a nuestro hermano pueblo de Colombia, hijo del mismo padre, Bolívar, sufriendo las cadenas del capitalismo neoliberal, las penurias, los abandonos del capitalismo neoliberal. Y cuando vemos al pueblo de Colombia sufriendo, sangrando, es cuando decimos,
Nosotros tenemos que consolidar en Venezuela la revolución bolivariana, la revolución socialista del siglo XXI. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, y en esta oportunidad, para abundar en los temas sobre el cual se hizo el análisis de la coyuntura, voy a conversar con el colega parlamentario Gerardo Márquez. Bienvenido, Gerardo. Guerrero, luchador, hombre de aquilatadas virtudes éticas, morales, políticas, intelectuales y revolucionarios, probado en combate militar porque es uno de los héroes del 4 de febrero. Y además de ello, actualmente se desempeña como segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Gerardo, te pido que me permitas, antes de entrar en materia, hacer un breve comentario marginal, porque a raíz de mi cumpleaños, un artista larense me hizo un presente, me regaló esta estatuilla, que es el artista plástico Fedor Colón, que también es músico, compositor y cantante, desciende de una familia de artistas, se especializó en retratos y luego en la caricatura muralista y manejo de diversas técnicas de arte. Hoy por hoy es muy conocido a través de sus obras, que él las ha bautizado con el nombre de caricultura. ¿Qué significa caricultura? Escultura formal o blanca, la cual refleja el alma o carácter del personaje. Son unas obras de gran colorido de este actor. Mira, ve, hasta, colócame aquí, mete la lupa aquí, ve. Él lo hizo, me imagino que hizo una captura o una foto del programa Desenlace, me mandó este regalo, este obsequio, y de verdad que yo quedé gratamente impresionado por el trabajo de este artista plástico. Caricultura se llaman estas obras. Agradecido entonces al artista plástico Fedor Colón. Ahora sí, entrando en materia, Gerardo, nosotros nos preparamos para un evento electoral sabiendo que los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos no van a cesar en su afán de querer dar al traste con esta esperanza y que por lo tanto no van a reconocer ningún proceso donde triunfe la revolución bolivariana. De acuerdo a tus análisis, a tus estudios, ¿cuál va a ser el desempeño de la derecha reaccionaria en el marco de estas elecciones regionales que se avecinan? Porque están divididos, no es que hay unos demócratas y unos que son fascistas, todos son fascistas. Los que se llaman demócratas porque lo dejaron por fuera en el reparto del festín de Baltasar y bueno, consiguieron una tablita y ahora son diputados, pero son igualitos todos. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Gerardo? Bueno, mira, primero, gracias por invitarme a tu programa, Pedro, que además soy ferviente seguidor de este programa, con tus extraordinarios análisis. Bueno, fíjate, la oposición venezolana, la radical, esa oposición que llaman el G4, hace pocas semanas, diríamos, recibieron en una reunión que se hizo en Bogotá, donde estuvo de manera presencial algunos funcionarios del alto gobierno de Colombia. Allí estuvo también Julio Borges y algunos dirigentes de esa oposición radical,
otros estuvieron por videoconferencia, como es el Juanito Alimaña, Leopoldo López, entre otros, recibieron instrucciones de altos funcionarios del gobierno norteamericano. Su jefe político, que es el jefe, Story. Jane Story, que es Su el jefe su político. jefe. La primera decisión que tomaron allí es que ese grupo G4 no debe participar en ningún proceso electoral en Venezuela, por lo que creemos que ellos van a radicalizar su posición contra nosotros, no van como siempre a reconocer. ¿En qué sentido, Gerardo? Bueno, en que no van a reconocer las elecciones que están planteadas de acuerdo a la Constitución este año. Segundo, van a llamar, como siempre, van a llamar a la no participación, a la abstención de ese proceso electoral. Allí, además de eso, ellos recibieron un aporte importante, ¿sabes? 54 millones de dólares para que Juanito Alimaña haga una gira internacional tratando de buscar reconocimientos de algunos países que ya comienzan a dudar. ¿En qué sentido ese reconocimiento? Bueno, de ese gobierno interino, que todavía Estados Unidos necesita que esos países de la Unión Europea que comienzan ya a entender que ese gobierno no funcionó, que fue además una jugada donde Estados Unidos llevó a países de la Unión Europea a cometer errores en su diplomacia, entonces ahora comienzan a retirarle su apoyo político, necesita... Pero no de manera abierta, ¿no? De manera muy tímida, pero, muy tibia. pero en el momento, hace algunas semanas... Dicen que es un interlocutor interesante. Es un interlocutor interesante, pero bueno, pero Estados no Unidos... reconoce como presidente Estados interino. Unidos en ese momento presiona, uno, no participar en las elecciones, dos, que Juanito Alimaña haga una gira internacional para ver si vuelve a conseguir el apoyo de esos países, y tres... Pero el lobby se lo hacen los Estados Unidos. El lobby apoyo no fue por carisma de Juanito Alimaña, es un lobby de los Estados Unidos, la diplomacia norteamericana, como lo hacen ellos. Proponen y si no acatan, les tuercen el brazo con sanciones. Pero además creo que no hay político alguno en estos momentos en Venezuela que tenga menos popularidad que ese personaje. ¿Y es político Juanito Alimaña? Bueno, es un figurín de la política. Pero además allí, que es muy importante, en esa reunión, el último punto que trataron era que iban ellos a agudizar las sanciones contra Venezuela para generar una crisis interna, una explosión social, un estado de ingobernabilidad y luego entonces hacer lo que fue parte de tu análisis, que es utilizar a Colombia como un instrumento para generar violencia en la frontera y luego generar un estado de inestabilidad y de ingobernabilidad en el centro del país. Por eso yo creo que nosotros vamos a hacer lo que Chávez nos enseñó a hacer, que además el presidente lo ha entendido muy bien. Cada vez que nosotros tengamos algún problema interno, consultar al pueblo. Además, lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este año corresponden elecciones. Para eso viene trabajando la Asamblea Nacional, ya tú lo explicaste en tu análisis, que además ha sido muy bien explicado, pero además ya fue de acuerdo a las discusiones que se vienen dando en esta mesa de diálogo y discusiones en Venezuela, ya hay un nuevo Consejo Nacional Electoral que ya tiene un cronograma y que está planteando un cronograma para elecciones, seguramente para el final del año, donde estaremos participando gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores. Así lo establece la Constitución. ¿Tú crees que la derecha reaccionaria internacional pudiera ejecutar aviesas acciones para trastocar el funcionamiento normal y armónico del país o sabotear este proceso de elecciones? No, seguro. Ese es el plan. Acuérdate que ellos aplican todos los manuales de guerra contra Venezuela, están siendo aplicados por Estados Unidos. Ya conocemos. ¿No tienen éxito? Bueno, no tienen éxito. ¿Sí han tenido éxito en otros países? Bueno, porque Venezuela es distinto, porque nosotros somos un país de guerreros, de verdad. Este es un pueblo, además, que estamos en resistencia gracias a las enseñanzas de Hugo Chávez, gracias a que... nos formó Chávez para esto. Sí, nos formó Chávez para esto. Este es un pueblo que históricamente es un pueblo de resistencia, pero en este momento
Chávez nos enseñó, Chávez nos educó, Chávez nos formó política ideológicamente para esta resistencia, para esta transición hacia el socialismo. Chávez nos enseñó y este pueblo lo ha demostrado y Estados Unidos se ha equivocado. Estados Unidos nos ha a nosotros aplicado todos los manuales que ellos hayan podido tener de doctrinas de guerra y han fracasado. La última, el manual de Jim Sharp que tú siempre mencionas, de la dictadura a la democracia, ya en su última fase, cerco y asfixia, nos quieren cercar internacionalmente, asfixiar económicamente y no han podido con el pueblo de Venezuela. Un país que hace algunos años recibía 36, 38 mil millones de dólares por ingresos petroleros, hoy recibe quizás el 1% y hasta menos del 1% de lo que recibíamos en aquel momento y aún así seguimos en democracia, seguimos en paz en Venezuela. Y mientras en Colombia hay esa violencia donde están masacrando ese narcogobierno paramilitar de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez, mientras allá masacran a su pueblo, nosotros seguimos en paz y convocando a procesos electorales como lo establece la Constitución. Entonces, ¿tú crees, Gerardo, que de todas, llueve, truene, relampaguee, hay elecciones en Venezuela? Seguro, absolutamente convencido y así lo ha manifestado el presidente. Miren, al pueblo de Venezuela nosotros tenemos que decirle, miren, que nosotros las cosas que vamos a hacer las decimos. El presidente ha dicho, llueve, truene o relampaguee, este año hay elecciones, pero no es porque es un capricho presidencial, es porque además está tipificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera tal de que nosotros vamos a ir, el problema lo tienen ellos, nosotros ya tenemos nuestra metodología, nuestro partido ya hizo el Congreso, tú también hacías el análisis, el partido ya decidió cuál es la manera, es por el método de cooptación, de acuerdo a lo que estableció la máxima directiva del partido, que es la máxima dirección del partido, que es el Congreso, decidió, bueno, que le dio la responsabilidad al presidente de la República por el método de cooptación. De manera tal de que nosotros ya estamos claros, el problema lo tienen ellos, un problema de la oposición, nosotros allí no participamos. ¿Cuántas alcaldías y gobernaciones va a ganar la revolución de acuerdo a tus análisis? Bueno, yo creo que casi todas volvemos nosotros a estar allí. Yo estoy casi seguro y estoy convencido que vamos a hacer el esfuerzo por ganarlas todas. Si tú me preguntas a mí, yo quisiera ganarlas todas, las 23 gobernaciones, tener Mira, Gerardo, gobierno. y si ganamos 23 gobernaciones y 335 alcaldías, ¿qué va a decir el mundo? Bueno, tendría que comenzar un segundo análisis sobre Venezuela. Tendría que el imperio norteamericano comenzar a revisar su política sobre Venezuela. ¿Y tú no crees que ellos saben que ese montaje, ese fake news de que el 90% de los venezolanos no quería la revolución bolivariana ni a Nicolás Maduro y quería que se fuera ya, Maduro vete ya, no es cierto y por lo tanto no ir a elecciones también se constituye en una suerte de parapeto para enmascarar, no contarse, porque si se cuentan van a saber en realidad cuántos son. Y por eso hablan de fraude. Bueno, fíjate. ¿Usted ha paseado por ese análisis? Claro, fíjate. Por lo tanto, nunca se van a contar. Bueno, ese porque sector, se caerían las máscaras. Sí, ese sector no se va a contar, ese sector radicalizado del país, que creo que cada vez van a ser menos, ellos no se van a contar, por supuesto. Pero fíjate, ellos dicen que más del 90% rechaza al gobierno y en el 2018 Nicolás Maduro ganó con el 68,7% de los que fuimos a votar. Eso hay que revisarlo. Luego ellos pedían que querían elecciones, más en la Asamblea Nacional, antes de llamar a la Asamblea Nacional Constituyente, ellos en las mesas de negociaciones que se estaban dando en República Dominicana pedían elecciones, pedían que se adelantaran las elecciones. Fueron a la OEA a pedir elecciones. Y nosotros al mismo Papa, que porque está ocupado todo el tiempo. Digo yo que está ocupado. Fueron allá a pedirle elecciones. Ahora que hay elecciones, no quieren elecciones. No, pero es que si algo ha tenido la revolución es que cada vez que ellos solicitan algo, nosotros les cedemos. Nosotros somos complacientes con la oposición y pidieron que la Asamblea Nacional... ¿Somos blandengues por eso? No, no somos blandengues, somos muy políticos, somos estratégicos porque sabemos además que tenemos el apoyo del pueblo de Venezuela. Pero tú no crees que hay un sector de la revolución que nos siente blandengue porque le damos muchas concesiones graciosas a la derecha. Recuerda que cuando fuimos a elecciones a gobernadores que ellos la pedían, nosotros, la Asamblea Nacional Constituyente, que además es un poder supraconstitucional, convocó a las elecciones de gobernadores y todas las encuestas que ellos manejaban decían que ganaban 21 y hasta 22 gobernaciones.
que era una manera de ellos de medirse, y fueron con todo a las elecciones de gobernadores. Y nosotros les ganamos 19 en aquel momento y ahora 20 gobernaciones. Perdón, 18 en aquel momento, ahora 19 gobernaciones. 19 de 23 gobernaciones. Y luego fuimos a elecciones con los alcaldes y ganamos 308 de 335. Entonces que el imperialismo sabe que estos opositores venezolanos son unos maulas, unos buenos para nada. No, en temas electorales ¿Tú crees que sabe? están alejados, miren. Pero ¿tú crees que el imperialismo sabe que...? Claro que lo sabe. ¿Y por qué lo sigue apoyando? Bueno, lo sigue apoyando porque de alguna manera Estados Unidos busca en Venezuela la energía. Es el petróleo, la guerra para Estados Unidos. Nosotros no vamos a ceder un milímetro, nosotros nos vamos a entregar. Nosotros decidimos ser, gracias a Chávez, eso hay que remarcarlo siempre, pero gracias a Chávez, nosotros decidimos ser libres, soberanos e independientes. Y nosotros no vamos a volver a ser nunca una colonia norteamericana. Por lo tanto, no vamos a ceder el petróleo nuestro y nuestra energía y nuestras riquezas, no la vamos a ceder a Estados Unidos. Estados Unidos en esa situación de dificultad que está viviendo el imperio norteamericano en estos momentos necesita, por supuesto, de las riquezas venezolanas y necesita salir de la revolución bolivariana y necesita salir de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que el método no es electoral, el método tiene que ser un método de violación de la Constitución, un método anticonstitucional para no cumplir con esta Constitución que de alguna manera fue hecha para defender los intereses más sagrados del pueblo venezolano. ¿Y lo lograrán algún día o desaparecerán en el intento? Mira, yo creo que para que lo logren tienen que pasar por encima de todos nosotros. Ahí habría que aplicar aquel pensamiento libertador que en algún momento dijo: más de la mitad de la población de Venezuela ha muerto en la causa a de Mr. Irwin, sí, procónsul norteamericano, cuando se le retuvieron las goletas Tigre y Libertad en el Orinoco. En el Orinoco. Y dijo, y la otra desea la misma suerte. Va tal de que yo no creo que Estados Unidos crea esto que están haciendo por los lados de Apure, La Victoria, que es en la población de La Victoria, no tiene suerte. Miren, si ellos querían probar nuestra capacidad operativa, ahí está el ejército dando respuesta. Si desde Colombia y desde el imperio norteamericano, que es quien gobierna Colombia, querían probar la capacidad que tiene el presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada para dirigir las operaciones, bueno, allí tienen la respuesta. Ha sido contundente el presidente dirigiendo y estando al frente de todas las operaciones. Y por donde intenten, podemos decirle igual que como lo dijo Bolívar en aquel momento, 200 años después, estamos más de 4,5 millones de milicianos dispuestos a que el presidente de la República nos convoque para la defensa de la patria. ¿Sabes que la derecha, para banalizar el tema, los milicianos le toma fotos a viejitos, y dice con esto, y entonces pone unos soldados gringos grandotes, al toti fornido, ¿no? Como les gustan a ellos. A ella, no, a ellos no les gustan los hombres. Retiro lo dicho. Entonces, dicen, con esto es que vas a derrotar. Y resulta que el 3 de mayo, con la invasión que hicieron por las costas venezolanas, resulta que allá en Chuao, los pescadores agarraron 2 combatientes. 2 marines. Pero oye, pero tú sabes el nivel de ellos, ¿no? Airborne, explosivista, submarinista, SWAT, entrenados, héroes de Irak, héroes en Libia, y aquí en Venezuela lo agarraron unos pescadores con un nylon. Y ahí están en el SEBIN. Ahí están detenidos. Ahí están, agarren sus rambos, pues, no, y sigan burlándose del pueblo venezolano. No, pero además el 23 de febrero, en la batalla de los puentes, los milicianos que estuvieron allí, esos ancianos que ellos dicen, que esos milicianos viejos, esos milicianos allí cumplieron con la tarea que tenía que cumplir, que era la tarea de la logística. Tú sabes que eso es un acto... que además es un acto heroico. No digo, de la derecha es un acto de ignorancia, porque si ellos leyeran un poquito y revisaran Vietnam, se dan cuenta que con esos fue que Vietnam derrotó al imperio norteamericano. Sí.
Pero bueno, somos 4,5 millones dispuestos. Además estamos entrenados. Pero además, no solo el entrenamiento militar, es que tenemos entrenamiento y formación ideológica y política y estamos dispuestos a defender nuestra patria. Por supuesto que estamos en alerta permanente. Yo creo que la amenaza contra Venezuela en estos momentos tiene mucha vigencia. No descansa el imperialismo. No descansa el imperialismo. No se cansa el imperialismo. Creo que con este gobierno de Biden las amenazas son mucho más fuertes desde el punto de vista militar. ¿Tú sabes, Gerardo, óyeme esto, por qué las amenazas son más fuertes desde el punto de vista militar? Porque dentro de la política norteamericana, y lo explica muy bien Daniel Stulin en su libro El Club Bilderberg, donde habla de las 132 corporaciones transnacionales que gobiernan el planeta, y en los Estados Unidos hay dos sectores preponderantes, que es el cártel mafioso petrolero de 5 empresas, la ExxonMobil, la Chevron Telsaco, la Dow Chumber, la Halliburton y la Baker, son el brazo económico financiero de los republicanos. Por eso es que Trump no abrió ningún frente de guerra. Pero el brazo económico financiero, el músculo económico de los demócratas es el complejo industrial militar. Por eso es que Obama abrió 9 frentes de guerra. Y este viejito con cara bonachón de abuelito, antes de los 100 días ya estaba bombardeando el mundo. Por eso se hace más peligroso para una acción militar un gobierno de demócratas que de republicanos. Eso hay que tenerlo allí en el tintero para los análisis políticos. No, pero además con aquella política de que para controlar a Venezuela hay que controlar militarmente a Colombia. Y tiene 7 bases en Colombia. Entonces hay que estar muy alerta porque, bueno, el imperio no cesa en su ambición de poner las manos, las garras sobre nuestro territorio y sobre nuestra riqueza. Y el pueblo que lucha en Colombia, que está en las calles, donde cruje la miseria, la pobreza, no tienen bloqueo, tienen todo el apoyo de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el futuro de este pueblo? Ese pueblo triunfará. Ellos vienen en un plan. La espada de Bolívar que ahora vuelve otra vez, diría nuestro camarada Diosdado Cabello, esa brisita bolivariana le sopla por allá, huracán. ¿Será exitoso? Esa brisita es huracán. ¿Ya es un huracán? Sí, es huracán. Ese huracán que recuperó Bolivia, ese huracán que tiene a Chile en momentos constituyentes, ese huracán que tiene a Perú en un proceso de cambio y de transformación, ese huracán que tiene encendido a Colombia, ese huracán que seguramente en Brasil pronto habrán cambios de gobierno, que es muy importante para el juego en América Latina. ¿Soplan vientos de cambio en América Latina con ese huracán? Sí, señor. Creo que viene una segunda oleada de vientos de cambio en América de gobiernos progresistas, como fue aquella gran década de nuestro comandante Hugo Chávez con gobiernos progresistas, de verdad diciéndole al mundo que las cosas podían ser distintas, enfrentando un sistema capitalista contra un sistema socialista que de verdad se dedica a atender a los más necesitados, que ha sido quizás nuestra bandera de lucha de siempre, Pedro, desde que éramos unos muchachos. Buscar caminos de redención social y de regeneración moral. Gerardo, ese era el sueño. Hemos llegado al final de nuestro programa. Pero para culminar, Pedro, ahí rapidito, pendiente Plan Colombia, pendiente narcotráfico en Colombia, cada vez aumenta la producción de cocaína y nosotros somos de verdad el objetivo de Estados Unidos y del gobierno paramilitar de Colombia. Ante ese escenario, ante ese análisis, ¿cuál es el mensaje final al pueblo venezolano y a las fuerzas revolucionarias que luchan en defensa de esta esperanza? Yo daría 2 mensajes. Yo daría un mensaje que va dirigido al pueblo de Colombia. Mantengan la lucha, pueblo de Colombia, que están próximos a tener un gobierno decente, que están próximos de verdad a conquistar los sueños de ustedes, que también es la reivindicación de los más desposeídos de Colombia. Y para nosotros el mensaje que tenemos que dar es que debemos estar alerta, muy unidos, sabiendo que está en juego nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra libertad, que son los legados que nos han dejado nuestros libertadores y el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. A nuestra Fuerza Armada, el cariño de siempre, nuestra admiración de siempre y la felicitación por
mantenerse firmes en el combate para expulsar a quienes quieren traer en Venezuela la violencia, quieren traer a Venezuela el narcotráfico. Ese es el mensaje del camarada Gerardo Márquez, ustedes lo escucharon en su programa Desenlaces. Pueblo venezolano alerta, pueblo venezolano unido, Fuerza Armada en batalla, en defensa de esta esperanza, y yo le agregaría rumbo a una gran victoria electoral para las elecciones y prepararnos para la derrota definitiva del imperio, que será la gran victoria de los Además, es pueblos un de año este planeta. bicentenario, un año bicentenario muy importante para nosotros, que es el año de la batalla de Carabobo. Que nos dio El la pueblo independencia. venezolano de hace 200 años echó de estas tierras el imperio más poderoso. Sería un gran reconocimiento 200 años después echar definitivamente al imperio más poderoso de estas tierras también. Seguro, seguro que este año es el año de la consolidación y del reimpulso de esta revolución en manos de nuestro presidente Nicolás Maduro. Hermanos y hermanas televidentes, gracias por su atención. Nos despedimos de su programa de análisis sociopolítico Desenlace y lo invitamos para el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes. What?